día de sol, día de nubes, día de contrastes, perfecto para probar esto que tenemos aquí. Veis que vamos a volar a la vez la GoPro 12 y la Insta360 Ace Pro. Vamos a ver cuál de ellas nos da mejor imagen en el vuelo de este dronete, pero también primero vamos a conocerlas. Adelante vídeo. Mirad lo que ha pasado. Se ha roto este cacharro. Al aterrizar. Al aterrizar. Yo creo que va siendo momento de comprar una nueva impresora 3D. O sea que pronto review de impresora 3D. ¿Cómo ha podido romperse? Esto estaría ya medio roto. Estaría mal. Dice Óscar que menos mal que se ha roto, que no se ha roto en el aire. Bueno, menos mal que se ha roto después de sacar las fotos, digo yo, y después de hacerlo todo bien. Antes de ponerlas a volar vamos a ver unos cuantos puntos importantes de diferencia entre las dos cámaras. No me voy a meter muy a fondo porque si no tendríamos aquí un vídeo de 3 horas. Vamos a centrarnos en lo más importante y luego ya echamos a volar y vemos qué tal van en vuelo. Un tema importante para nosotros es el peso. En este caso la Ace Pro se queda en 182 gramos, todo listo para grabar, 182-83 como veis. Y la GoPro en 153 gramos. Hay una diferencia de 30 gramos. Medida 6 Pro 72,4 por 53,2 por un fondo máximo de 38,9. En la parte estrecha, GoPro 12 71,4 por 49,8 por 33,3 y 27,3. Por lo tanto, en lo que es medidas y peso, sale mejor parada la GoPro 12. Visto así, se ve que son cámaras muy similares. La diferencia principal yo creo que está en la pantalla extraíble que tiene la Ace Pro. Veis que si quito esta pantallita quedan casi de la misma, quedan más o menos del mismo tamaño. En este caso, a pesar de poner algo más de peso y tamaño, pues han optado por ponerle esta pantalla que digamos que puede cambiar de posición. Para lo que son los drones y demás no nos va a valer de mucho, la verdad, pero bueno, para algunas tomas que he estado tomando luego, si no en ciudad o en deporte, pues sí que te permite coger lo que son ángulos diferentes sabiendo qué es lo que estás grabando. Más datos, capacidad máxima de grabación. En el caso de la GoPro Hero 12 llegamos a los 5,3K a 60 frames por segundo. Y en el caso de la Ace Pro a los 8K 24 frames por segundo. Importante lo que es el sensor de 1,3 pulgadas en el caso de la Ace Pro y entre 1,9 pulgadas en el caso de la GoPro Hero 12. En el caso de la Ace Pro es más grande y eso se nota sobre todo en las tomas que tienen poca luz. Sobre todo vamos a notarlo mucho en grabaciones, pues por ejemplo a primera hora de la mañana o incluso pues de noche. Cuando no tenemos luz, pues cuanto más grande es el sensor, más luz entra y tenemos, digamos, una imagen bastante mejor, con menor ruido. Aquí estáis viendo cuál es esa diferencia y si además ponemos el modo Pure View de esta Ace Pro, pues sí que se nota más diferencia en el modo noche. Fotografías, vamos a poder sacar fotografías de 48 megapíxeles con la Insta y de 27 megapíxeles con lo que es la GoPro. Aquí lo importante, sobre todo más que los megapíxeles, es mucho la óptica que va a darnos diferencias en las calidades de las fotografías. Aquí estáis viendo dos ejemplos con el zoom echado incluso y bueno, ya me diréis cuál os convence más. Otro tema son las pantallas. En las dos tenemos pantalla frontal en color. Veis que esta es más cuadrada, mientras que la de Insta es más alta, más formato 9/16. Para lo que son selfies y demás, sí que la de la GoPro es algo más práctica,
pero sin embargo en la Insta, como lo que es la zona del objetivo es más grande, la pantalla ha quedado más reducida. Parte trasera, como os enseñaba, esta pantalla sí que se mueve, la podemos rotar, es de 2,4 pulgadas y en la GoPro es una pantalla de 2,27 pulgadas. Son casi parecidas, es un poquito más grande en la Insta, pero no se nota. Un punto a favor de la GoPro es este que veis aquí, el recubrimiento de cristal, la protección, la podemos quitar sin ningún problema. Incluso pues puede reemplazarse por filtros de densidad neutra o lo que necesitemos. Lo bueno que tiene es que si se nos rompe el cristal basta con comprar esta piecita y sustituirla. En el caso de la Insta veis que es bastante más grande el objetivo, pero este plástico, bueno, digamos, este cristal no puede cambiarse, está fijo y tendríamos que cambiar toda la carcasa en caso de romperse. Hay algún vídeo en YouTube en el que hace algún cambalache para desmontarlo, pero al menos de manera sencilla no se puede hacer. Por supuesto que las dos tienen estabilización. En el caso de la Insta tenemos el Flow State y en el caso de la GoPro tenemos el Hyper Smooth 6.0. Luego tenemos temillas con inteligencia artificial y demás, no voy a entrar en el detalle. Las dos son resistentes al agua hasta 10 metros. En principio, unas cámaras muy parecidas, pero con diferencias. Ya habéis visto que hay detalles en una y en otra que pueden inclinarnos la balanza, pues según nuestras preferencias, a un lado o a otro. Pues podemos ir a por lo que sería un sensor más grande, con más entrada de luz y una calidad de vídeo de hasta 8K. En el caso de la Insta, podemos ir a buscar pues lo que sería una cámara más chiquitina, más ligera y con posibilidad de cambiarle la lente frontal. En el caso de la GoPro, aquí cada uno tiene que ver cuál es la opción que más le gusta. En cuanto a precio, andan parecidas. Esta quizás la Insta es un poquito más cara, anda entre los 440, 450 euros, mientras que la GoPro pues puede andar entre los 450 y 400 euros, en algunas ofertas incluso por debajo de los 400 euros. Tema curioso también, en la GoPro tenemos estas patillitas que sobresalen para colocarlo en la montura del dron. En el caso de la Insta tenemos esta montura rápida que, como os enseñé la otra vez, se conecta así y ya está listo para volar. En este caso también, pues bueno, cada uno verá qué es lo que le interesa más y hay incluso muchos casos que llevamos la cámara entera dentro de una funda TPU con patillas TPU, por lo tanto ni nos importaría este detalle. Pero yo lo veo interesante para que lo tengáis en cuenta, por si vais a montar de una manera u otra vuestra cámara. Pues como os decía, aparte de los pequeños detalles que no nos van a importar tanto a la hora de filmar en nuestros drones, estas son las principales características de estas dos cámaras y ahora lo que voy a hacer es montarlas las dos en un dron y vamos a volar a ver qué tal nos graban ya puestas en el aire. En un primer vuelo os voy a poner las cámaras en el mismo dron, una junto a otra, para que veáis las diferencias de una y otra. Están grabadas a 60 frames por segundo y en 4K. Y luego os pongo un vídeo de cada una de ellas por separado con la mejor calidad que pueden darnos, eso sí, sin retoques y sin nada especial. A ver qué os parece.
Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.